tiene que ver con nuestra alma. Bienvenidos todos. Feliz Tu Bishvat. Hoy está finalizando en los últimos minutos del día de Tu Bishvat, el Rosh Hashanah de los frutos. Espero todos que hayan podido comer algún fruto especial en el día de hoy para festejar este día tan especial que tenemos. El cuarto Rosh Hashanah, como lo llama la Mishnah, el cuarto Rosh Hashanah en el año, y que es el Rosh Hashanah para los frutos. Como anticipó el rabino Ari, hoy vamos a tratar cómo baja el alma al mundo y cómo, cuándo se conecta con la persona, y después también vamos a hablar digamos, si un alma se puede reencarnar en un animal, eventualmente, y diferentes aspectos que tienen que ver cómo influye los padres en la recepción del alma y cosas por el estilo. La semana pasada hablamos de la composición, cómo se compone el alma y la estructura, digamos, que tiene tanto, como habíamos aclarado, el alma divina y el alma natural o el alma animal. También en el hasidismo, en algunas ocasiones vamos a encontrar que habla o subdivide este alma natural en dos, y en algunas ocasiones la llama el alma intelectual, Nefesh HaSichli, y el alma natural, que es la que nos hace sentir vivo, que está en la carne, en la sangre y demás, y los sentimientos del corazón que tenemos en el mundo de la naturaleza. O sea, normalmente hablamos de dos almas, pero también en ocasiones existe el alma intelectual, que es un tercer alma que baja a la persona. En primer término, como dijimos, el alma original, cómo se conecta con la persona. Y está escrito en el Talmud que 40 días antes de la concepción por parte de la madre de un bebé, se anuncia en el cielo, se proclama fulano para Mengana y Mengana para fulano. O sea que ya la conexión entre nuestro alma y nuestra futura pareja, el Shidduch, para decirlo de alguna forma, lo hace Dios antes de concebirnos eventualmente. Después, durante el periodo del embarazo de la madre, el alma ya tiene un vínculo con esa futura creación, futuro bebé. Como dice el Talmud, lo mencionamos en la clase anterior, que el bebé durante su estadía en el embarazo aprende toda la Torá. Sí que ya hay una relación del alma con el cuerpo en el periodo del embarazo, y antes de nacer, un ángel baja, y está escrito que se le golpea acá en el labio, y le hace olvidar todo lo que él aprendió durante ese periodo, para que después él lo consiga por sus propios medios y por su propio esfuerzo. El descenso y la conexión del alma divina con el cuerpo tiene etapas, cómo se va conectando más intensamente y más profundamente. El alma natural, que lo hace vivir al bebé, ese alma, digamos, tiene una conexión profunda en el momento del nacimiento o aún estando en el embarazo. En cambio, el alma divina se va afianzando en la relación con la persona, con el ser, básicamente en tres etapas. La primera etapa es en un niño en el Brit Milá. Ahí ya se genera una conexión física en el cuerpo a través del Brit Milá, y en el momento del Brit Milá y en el momento de mencionarle el nombre, que se le da el nombre al niño después del Brit Milá, es la primer conexión entre el cuerpo y el alma divina. Y por eso el rey David, se cuenta una anécdota, que él en una ocasión se estaba bañando y se sintió
que estaba despojado de todos los preceptos, porque cuando uno está en el baño no puede estudiar Torá, no puede pensar en cuestiones espirituales de Torá y demás, hasta que él miró su Brit Milá y se tranquilizó, porque ella es un acto que lo llevamos impregnado en nuestra carne, en nuestro cuerpo, en forma permanente, y eso le dio tranquilidad de que nunca él está desconectado con las mitzvot de Dios. Ese mismo acto en la mujer, que la Cábala explica, que la mujer nace circuncidada, por eso ella no necesita de la acción física como es el hombre, porque su composición y su sentir es más espiritual que el varón, y por eso ella no necesita de una acción propiamente dicho para poder estar conectada con el Creador. Y en el momento que los padres le asignan el nombre en la Torá, y eso habría que hacerlo en la primera oportunidad que se saca la Torá en el templo, el padre concurre al templo, sube a la Torá y ahí le da el nombre a la mujer, a la niña que ha nacido, y hacen una bendición tanto para la madre como para la hija, y ahí le da el nombre, y el nombre, como explicamos la vez pasada, es una mini profecía que Dios le da a los padres para que ellos elijan el nombre adecuado para esta Neshama, para este alma. Y las letras del nombre son los canales de contacto que vinculan la Neshama con el cuerpo de la persona, y por eso es importante tener básicamente un nombre en hebreo, que es el nombre que hace que esa Neshama, con su característica y su composición, no todas son iguales, como explicamos la semana pasada, que hay infinidad de niveles en Neshamot, sea acorde para que esté en contacto y en relación con este cuerpo. De paso menciono que la persona que no tiene nombre en hebreo o no lo recuerda, siempre, nunca es tarde, siempre se lo puede hacer, y entonces concurre a su rabino y la invita en alguna ocasión que se saque la Torá y le asigna el nombre que elija la persona. El Rebbe solía recomendar que si uno no conoce el nombre y tiene un nombre secular, diríamos así, que busque una semejanza entre un nombre y otro, o un parecido, para que la vincule con su alma eventualmente a la persona. La segunda etapa de la revelación del alma divina en la persona es en el momento del bar mitzvah y el bat mitzvah. En el momento que se revela en el ser humano una capacidad especial para poder entender y distinguir, y que a partir de ese momento el judaísmo lo faculta y digamos, lo considera ya una persona adulta responsable, y por eso él en ese momento adquiere el Yetzer HaTov, el instinto del bien, y ya comienza el desafío de cada día y de cada acción que hacemos, porque el Yetzer Hará viene con el nacimiento, las tendencias naturales del cuerpo vienen en el momento de nacer, ya están a pleno, y el Yetzer HaTov, que es el que inspira a la persona a hacer lo que debe, hacer lo que Dios quiere y cuál es su finalidad en este mundo, recién se incorpora manifiestamente en el momento del bar mitzvah o bat mitzvah en la mujer, y a partir de ahí ya él tiene la capacidad de elegir, y por eso elige lo que debe hacer en la vida y pone al servicio de este desafío que tenemos en la vida todos los instrumentos y todas las facetas que tiene el alma para poder hacerla crecer más. Y la tercera etapa de la revelación del alma en la persona es en el día del casamiento. El día del casamiento se completa el alma íntegramente, porque, como dijimos al principio, el alma está compuesta por una faceta masculina y una faceta femenina. Y
por eso antes de nacer, antes de concebirla el alma, Hashem ya le asigna a la parte masculina en qué cuerpo se va a investir y a la parte femenina en qué cuerpo se va a investir. Ese es el Shiach que Dios propuso para la persona, después la persona lo tiene que encontrar, buscar, y que realmente sea para la persona, como en una ocasión le dijo el Rebbe a un joven, nadie te va a poder contestar si la pareja que estás buscando y la que estás encontrándote es la que te corresponde. Eso lo tenés que decidir vos de acuerdo a cómo te sientes con ella, te tienes que sentir atraído, te tienes que sentir cómodo, y tiene que haber un vínculo no solamente de lo externo y lo físico hacia tu pareja, sino que tiene que haber un vínculo que lleve hasta vuestra propia esencia, que es vuestro alma, y en ese momento la persona se completa. Tanto la mujer, que se vincula con la parte masculina del alma, como el hombre que se vincula con la parte femenina, que hasta ese entonces el Talmud lo llama media naranja, o sea, es media alma, y por eso el Talmud habla que hasta que la persona no se case, es incompleta. Ese es el término que usa, y se llega a la perfección en el momento del casamiento, y por eso bajo la jupá recibimos tantas bendiciones y tanta energía positiva y tantos consejos del amor. La última bendición de la Shivá Berajot tiene 10 expresiones de amor y concordancia entre el novio y la novia, y le está Dios proveyendo bajo el palio nupcial toda esta energía y el potencial. Y yo siempre le recomiendo a las parejas que se están por casar que se abstraigan de todo lo superfluo en el día del casamiento, y que bajo la jupá piensen y pidan a Dios sinceramente lo que quieren para su vida. Y hay que ser inteligente y no pedir cosas banales, sino cosas que realmente nos transformen en seres espirituales, en seres especiales, que a través de esa decisión vamos a lograr que nuestra descendencia sea eterna, porque vamos a traer hijos que estén comprometidos con el concepto y vamos a transmitirle a ellos. Ese es el momento cúspide, digamos, de la perfección, y a partir de la armonía familiar, de la constitución de la pareja, la persona empieza a su verdadera misión en la vida, ¿sí? a llevar a cabo, a formar un hogar que sea una morada para Dios, también que Dios se sienta cómodo en ese lugar y demás. Esa es como el alma divina se une y se va integrando y se va profundizando su relación con el cuerpo físico de la persona, y en el momento ese de la jupá se completan todas las partes. O sea, ya tiene el Yetzer Hatov y el Yetzer Hará, que lo recibió en el Bar Mitzvah, tiene su vínculo, en su estampa en el momento del Brit Milá. Y acá voy a hacer una aclaración que vale la pena, porque muchas veces me preguntaron, ¿qué pasa un chico, un niño que no se hizo el Brit Milá? ¿Es judío o no es judío? ¿Sí? Muchas veces me preguntan esa pregunta, y yo le digo, sí, absolutamente es judío, porque tiene una neyamá. Antes de nacer, él no eligió ser judío, Dios lo eligió a él que sea judío. Solo para entender un poco, dar un ejemplo, es como un chico que no tiene cédula de identidad, no es un ser humano. La cédula de identidad afirma lo que él es, ¿sí? Y lo mismo la edad de la persona afirma en qué estado de la vida se encuentra. Cuando cumple 18 años, festejó o no festejó ese momento, cambia su estatus frente a la ley. Y en el judaísmo también, a los 20 años, para el judaísmo es a los 20 años, la persona se hace bar onshim. Significa que no solamente es responsable por sus actos, sino también él es punible por sus actos. O sea,
hasta los 20 años es un periodo de adolescencia donde va él profundizando en el conocimiento, va profundizando en los sentimientos, en las vivencias, y a partir de los 20 años ya tiene responsabilidad. Por eso en el desierto, habrán leído varias veces en los textos bíblicos, que se contaban los mayores de 20 años. Y por eso el número de 600 y tantos mil que dice la Torá cuando Moshe lo censó un par de veces en el desierto, siempre menciona que era de 20 a 60 años. No es que no existían menos de 20, obviamente que había niños, juventud, había mujeres, había mayores de 60, pero el núcleo era de ser responsables y punibles eran a partir de los 20 años, y por eso cuando Dios condenó a toda la generación del desierto que había salido de Egipto y que estaba programada que entrara a Israel rápidamente, los condenó a la renovación generacional, y por eso tuvieron que deambular en el desierto 40 años, para que aquel cuando fue decretado el decreto divino cumpliera 60 años, y por eso en el día de Tu B'Av, relacionado también con el día de hoy, el 15 de Av, cuenta el Midrash que se interrumpió la muerte de la generación del desierto, y a partir de ahí todos los que quedaban en vida ya estaban listos para entrar a la tierra prometida, acompañados de Yoshua, el sucesor de Moshe, y ese fue el proceso. En segundo término, algo mencionamos la semana pasada, los padres podemos influenciar en el tipo de alma que va a recibir nuestro hijo, y la respuesta a la Cábala dice no podemos influenciar el tipo de alma, pero sí podemos ayudar a ese alma con darle las herramientas indispensables para que el alma funcione en el mundo, y que son los levushim, las vestimentas que son el pensamiento, el habla y la acción, que sean acordes y a la calidad y al nivel de este alma que el niño recibe. Y eso va a depender, explica la Cábala, que va a depender de la calidad de las relaciones maritales y sexuales que tenga la pareja en el momento de tener relaciones, y en el momento y eso va a traer la concepción y el embarazo de la mujer. Entonces, si ellos disfrutando a pleno en la relación, y esto quiero aclararlo, que en el judaísmo tiene que haber plenitud, sentimiento, como dice Maimónides, que es el epítome de una relación amorosa. Yo siempre digo que el acto sexual no comienza en la noche en la cama, sino comienza, y la pareja tiene que ser consciente, que eso comienza al despertar en la mañana, cómo nos vamos tratando, cómo nos vamos preparando, cómo nos vamos, perdón de la palabra, piropeando y hacernos sentir bien, para que vaya creciendo ese afecto, esa atracción, y cuando llega el momento, hacerlo en plenitud, y cuerpo con cuerpo, como dice la Cábala, y explica al respecto muchos detalles. Si la calidad no es morbosa, no es grosera, no es vulgar, sino al contrario, pensando en cosas positivas, en cosas buenas, por eso para el judaísmo el acto más pleno de santidad es la relación marital, y el dormitorio donde se concibe era llamado, es considerado como el lugar más sacrosantum que había en el templo de Jerusalén, que era donde estaban las tablas de la ley, que era en ese espacio se veía milagro constante. Y lo mismo el dormitorio donde los padres conciben a sus futuros hijos, es un lugar sagrado, especial, de una espiritualidad muy particular, y por eso el judaísmo respecto a esto habla con mucha pasión, con mucha, digamos, entrega, y lejos de ver a la sexualidad como algo pecaminoso. Obviamente siempre que esté en el marco
de lo que el judaísmo recomienda dentro del matrimonio, en momentos que la mujer y el hombre están en condiciones de mantenerlo. Es el acto de mayor santidad que la persona puede ejercer, y en ese acto van a influenciar en los 3 vestimentas que le van a permitir al alma ser el canal de manifestación y actuación en el mundo. La semana que viene voy a ampliar este concepto, pero en el Tanya nos explica que estos 3, por eso son tan importantes, estos 3 levushim, estas 3 ropajes que le permiten al alma expresarse, en realidad y en esencia pueden llevar al alma a niveles impensados, mucho más elevados que el propio origen del alma, porque a través de ellos, el pensamiento, el habla y la acción, como vamos a explicar, vamos a conectarnos a través del cumplimiento de una mitzvah y demás con la esencia de Dios, y a niveles superiores inclusive hasta de dónde bajó el alma después que salió de Dios y estaba estacionada en alguno de los mundos y en alguno de los niveles que de ahí bajó y se vistió en el cuerpo físico. Entonces, no es un dato menor la influencia de los padres en el bienestar de los hijos, en la oportunidad que esos hijos, y también explica el Talmud, que si un hijo nace en un ámbito, en un hogar, donde la vivencia, la espiritualidad, lo sagrado es respetado, es tenido en cuenta, ese niño va a ser mucho más receptivo en el futuro a cualquier cosa de judaísmo, a cualquier cosa que tenga que ver con espiritualidad o, como en el mundo de hoy se lo llama, con religiosidad, porque él tiene un alma que tiene un buen vínculo con su cuerpo y que es receptiva a todas estas cuestiones. Obviamente que no hay cosa que se interponga entre el cuerpo y el alma y entre la teshuvá de la persona con Dios, y cada uno puede hacer los esfuerzos necesarios de lo que no recibió tal vez de ejemplo de sus padres, él puede reemplazarlo, pero obviamente que le estamos facilitando al niño, digamos, esa relación que va a tener con su neyamá, y le va a facilitar la posibilidad de expresión, como explicamos al respecto de que, ¿por qué lo llama ropa? ¿Por qué lo llama a estos 3 instrumentos, la cábala ropa? Porque así como una ropa, cuando es el talle adecuado, la persona se siente cómoda y libre para ejercer su plenitud, y cuando él está con ropas inadecuadas o muy chicas, lo van a hacer sentir incómodos permanentemente, o cuando son muy grandes y le sobresalen las mangas y los pies, está expuesto a caerse inclusive porque se va a tropezar. En cambio, una ropa que es el talle adecuado para el alma, obviamente le va a facilitar y le va a hacer sentir cómodo, y la energía de expresión va a ser plena y total. Entonces, gracias a Dios, que Dios nos dio esa oportunidad a los padres de ser los medios para darle a nuestros hijos una recepción del alma increíble y que lo va a afectar para toda la vida, para hacer bien, y por eso es muy importante que tomemos conciencia de lo que significa la pureza familiar, los tiempos que nos podemos juntar y los tiempos que nos tenemos que encontrar y vincular a través de la palabra, a través del pensamiento, pero no la acción y demás, que todo eso va a ser bendición para nuestros hijos. Y yo siempre me pregunto, ¿qué padre quiere dañar a su hijo? Ninguno. Si él no lo hace esto es porque no tiene conciencia de la influencia que él puede tener. Entonces, eso nos dé la capacidad y la inteligencia de saber ser un ser humano, un Adam. ¿Y cuál es la virtud del Adam? Moach shalit alalev. El cerebro, el pensamiento, domina la pasión impulsiva del corazón. Esa es la gran diferencia entre el hombre y el animal. Y tenemos la capacidad y la fuerza interior para controlar los impulsos a veces salvajes o bajos de
del impulso del Yetzer Hará y del corazón, y podemos canalizarlos, esos impulsos, con todo el entusiasmo, pero en un estado de santidad y sagrado, ¿sí? Ese es un poco el punto, digamos, ¿no? Después, el alma, ¿para qué, digamos, el alma, cómo se conjuga y para qué baja al pueblo, al cuerpo? Tenemos que tener claro que el alma que tenemos, el alma divina, como decimos en cada mañana en las plegarias, el alma que me diste es pura, es límpida. Entonces, como consecuencia de eso, el alma no necesita perfeccionarse. El alma no tiene pecados. Y como el Rebbe anterior enseñaba, el alma nunca peca. El alma divina nunca peca. Cuando el cuerpo peca y el alma natural o alma animal peca, el alma divina se encuentra en un galut, en un exilio, como que está aprisionada en una cárcel, porque hacen lo contrario de lo que ella desea hacer y no le permite manifestarse, y por eso el alma sufre. Y inclusive en el Tanya dice, y en es común entre los Hasidim, el concepto tenerle misericordia a tu alma, ¿sí? O sea, que uno piense cuánto la estoy oprimiendo a algo tan lindo, tan valioso, tan elevado, tan puro que me regaló Dios, que es parte de Dios en lo alto, y un pedacito de Dios está dentro de mí, y yo qué hago, la encierro y la encadeno a través de mis actitudes, que ella esté en galut, que esté sufriendo dentro de mí, porque no puede ejercer la influencia al cuerpo y al alma animal que tenemos dentro de sí. En el proceso, el rabino Ari dijo antes, de la creación del hombre, algo explicamos al respecto, el ser humano es un ser especial en toda la creación y fue creado diferente a todo el resto de la creación. Si abrimos el Génesis vamos a ver que dijo Dios, hágase el cielo, dijo Dios, hágase la tierra, hágase las estrellas, el sol, los animales, la vegetación. Como dice al respecto en el judaísmo, el Midrash, el Talmud, la Cábala, con 10 aserciones, con 10 dichos, fue creado toda la creación. Hay 10 veces, y si nosotros contamos vamos a encontrar 9 veces, ¿sí? Que dice, y dijo Hashem, y se hizo tal cosa. El Talmud responde a esto, Bereshit bara Elohim name ma'amar. El primer versículo de la Torá, en el comienzo hizo Dios la creación, también es un dicho que él completa los 10 dichos con cual el mundo se creó, y de esos 10 dichos se derivan por un sistema de composiciones, intercambios de letras, la creación de cada creación particular minúscula, desde una hormiguita, una plantita, una piedrita, todo están concebidos dentro de esos 10 dichos, en claves, y hay varios mecanismos que la Cábala explica, ¿sí? Cuáles son, y a través de ellos se va generando el nombre de la creación puntual, por ejemplo piedra, por ejemplo agua, o por ejemplo cielo, como explica Rashi, que cielo es Sham Mai, de allí proviene el agua. Otro término es Umaim, fuego y agua, de allí viene el calor, viene la irradiación del sol, o sea, todos los nombres, y aquí está traído que el mundo fue creado en hebreo, y el idioma original de la humanidad fue el hebreo. Y por eso a Adán, Dios le hizo desfilar delante de él todos los animales, y él le iba poniendo, acuerdo al origen de la procedencia divina de ese animal, el nombre al león arié, y así cada animal, porque lo vinculaba con la esencia de ese animal, y así cada creación. En cambio, en el hombre,
fue hecho totalmente distinto. El cuerpo fue hecho a Farmina Adama, Dios recogió tierra, y ¿saben dónde era ese lugar donde Dios hizo al cuerpo humano original de Adán? En el monte Moriah, donde está hoy el templo de Jerusalén, el Kotel Maraví. De ese lugar, el monte Moriah, y donde en el futuro iba a estar el lugar sacrosantum, el Kodesh HaKodashim, ahí fue donde Dios hizo el golem. El primer golem fue Adán Arishon, el primer hombre, y le hizo un cuerpo de tierra, de materialismo y demás, con las manos. Dice, Vayas Elohim, hizo, acción, con la mano. Y después de eso, continúa la Biblia explicando, Vaipach beapav ruach nishmat haim, le insufló dentro de él un hálito de vida a ese golem que estaba inerte. Dios le sopló por la boca un hálito de vida y le dio vida. Entonces, dice la Cábala, el que insufla, el que sopla, sopla de muy adentro. O sea, tiene que interiorizar el aliento para poder exhalar después con fuerza de lo más profundo de él. Por eso ahí viene el alma divina, que sale de lo más profundo de Dios, de la esencia de Dios que insufló dentro de nuestro. Ahora quisiera explicar rápidamente cuál es la diferencia entre hablar, hacer y insuflar, digamos, ¿no? Como decimos al respecto. Entonces, la diferencia es la siguiente. La Cábala explica que el habla, una palabra frente a la capacidad parlante de la persona, no solamente las cuerdas vocales, sino las cuerdas vocales es el instrumento para traducir la energía que hay en el alma de la capacidad de hablar, ¿sí? O sea, necesitamos la energía y necesitamos el instrumento que traduzca esa energía de acuerdo a la necesidad en palabra, en ojos, en oídos. O sea, esa energía, una palabra es insignificante, no ocupa lugar ni gasta la energía, no es que se agota si hablamos más palabras o menos palabras, a lo largo de la vida es insignificante. Otro aspecto, que yo hablo para que está fuera de mí, no hablo para mí mismo, ¿está claro? O sea, yo no necesito hablarme. Cuando yo quiero comunicar algo que está fuera de mí, a otro ser humano, entonces ahí expreso palabra. Y por último, la dependencia de la palabra con el parlante, con el orador, es absoluta. Si el orador se calla, no hay más palabras. Si el orador sigue caminando, la palabra va con él, ¿sí? O sea, mientras él esté caminando y no se cayó, la palabra está dependiendo de él. Esto alegóricamente, traducido a la palabra de Dios, porque Dios es incorpóreo, y quiere decir la palabra de Dios, es el concepto este que explicamos, y para que nosotros seres humanos podamos entender un poco las dimensiones de la divinidad, cómo se maneja Dios. Entonces, por eso siempre nos traen ejemplos de nuestro cuerpo, como el rey David pregonó, Nipsari ejeze eloká, de mi cuerpo veré a Dios. O sea, entenderé cómo funciona Dios en su relación con el mundo creado por él. Entonces, esto es lo mismo, que para Dios, toda la creación de todos los mundos y todas las creaciones físicas y celestiales no ocupan lugar para nada, como una palabra es insignificante para él. Segundo, dependen que esa palabra esté asistiendo con energía en forma constante a esa criatura que esa palabra le da vida, y si Dios callaría de alguna manera y dejara de decir hágase el cielo desaparecería como si nunca existió. No es que se tiene que incendiar, que se tiene y deja los restos, no. Se desconecta de la existencia y pasa a un estado ex nihilo, antes de ser creado.
Entonces, toda la dependencia de toda la creación, en cada momento, en cada instante de la vida, estamos conectados con Dios. Y esto realmente es algo muy lindo, saberlo, porque uno dice, wow, Dios está... Esto nos trae una autoestima increíble. Saber que Dios nunca me abandona, nunca. Yo lo puedo abandonar a Él, yo me puedo olvidar de Él, pero Él a mí no. Si me abandonaría un instante, desconectaría el cable de vínculo, dejaría de existir como si nunca estuve. No es que queda un resto, como la muerte queda el cuerpo, no tiene vida, no, no, no. Como si nunca existió, se evaporaría la materia como antes de nacer. Eso es en toda la creación. En cambio, el hombre tiene dos facetas medio antagónicas. Por un lado, el cuerpo, lo físico, fue hecho de la tierra, por eso de la tierra veniste y a la tierra volverás, y también fue hecho con las manos. ¿Qué tienen las manos? Las manos no generan materia. Las manos toman materia preexistente y las mezclan y hacen nacer la imagen, el arte que hay en la obra que yo hice, pero la materia previa estaba ya existente. Segundo aspecto, yo puedo hacer una obra, puedo hacer un hecho, y me voy del lugar, y el hecho queda en el lugar, no viene conmigo como con la palabra, no está vinculado a mí, se desconecta. Tercero, yo dejé una obra que hice arriba de una mesa, me fui, y detrás mío viene otra persona, y ve la obra que yo hice, y dice, ¿quién lo hizo esto? Esto se hizo solo. Está claro, la acción no representa al actor, ¿sí? No identifica al actor como es en la palabra, porque el orador cuando va, se escucha su voz y uno lo puede identificar. En cambio, en la acción, yo puedo decir, se hizo solo. Nadie lo hizo antes de la creación. Por eso el ser humano es el único ser que puede negar a su hacedor, a Dios. Y puede decir, no, yo me hizo el Big Bang, el Big Bang y la mamá y cualquier cosa, y se hizo solo. No reconoce que hay una dependencia en cada instante para que él pueda respirar de Dios que lo está asistiendo y dándole todos los elementos para que él pueda vivir, para que él pueda existir. Entonces Dios está conmigo en cada momento, en cada instante, y nunca se olvida de mí. Y a su vez, también otro punto a saber, todo lo que proviene de Dios es bondad infinita, es caricias, es amor inmenso. Y como dice el Rebbe en un Mahamar, que la relación, el sentimiento de Dios a cada Yehudí es como una hija preciosa que tuvieron los padres en la ancianidad, o sea, muchos años no podían tener hijos y cuando ya se les agotaba el tiempo, Dios los bendijo con una hija. ¿Cuánto amor, cuánta dedicación, cuánta entrega va a haber de esos padres hacia esa hija para criarla? El amor de Dios por cada judío es tanto o más profundo y más latente que en esa relación. Entonces tenemos otro segundo aspecto positivo para nuestra autoestima y no dejarnos conllevar por las tendencias de lo que nos rodea externamente, las noticias, el mundo está mal, el mundo está esto. No nos dejemos influenciar. Adentro tenemos una Neshama que es pura, que no es pecadora, que está relacionada con Dios, que nuestro cuerpo está relacionado con Dios en cada instante para vivir. Dar gracias por la vida, todo lo que tenemos no es obligatorio que lo tengamos. Es un acto de amor de Dios hacia nosotros para que lo podamos tener. Y finalmente, entender que nuestra función en el mundo es hacer cosas. Dios nos quiere mucho y quiere que seamos ejemplares como hijos de Él y que tengamos el ejemplo de
la actuación de Dios, que Dios da generosidad, ayuda al caído, provee pan al pobre sin que le deba nada, porque nosotros a Dios no le debemos nada y a pesar de eso Dios es generoso. Esa misma actitud tener nosotros, lo que podemos hacer, ¿no? Acá tengo a la asesora Miriam, que está encima mío, pero no se preocupe. Y después, Dios, ¿qué hizo? Para darle vida al cuerpo, insufló de dentro de él una parte de Dios en lo alto, los dos extremos. La parte de Dios en lo alto, el alma divina, nunca, pero nunca puede estar desvinculada de Dios, es parte de él. No existe que esté desvinculada de él. Entonces, Dios la puso a ese alma dentro de un cuerpo, que el cuerpo cree que se hizo solo, a mí nadie me hizo. Si yo vine ya estaba hecho, estaba ahí el cuerpo, ¿sí? Esa es la diferencia del hombre. Ese concepto, ¿por qué es tan importante? Porque ese concepto le hace entender al hombre para qué Dios te dio lo más valioso que tenés en la vida, el libre albedrío, saber elegir. Ubajartá bajaim. Dios te dice, aquí te doy el bien y el mal, la vida y la muerte, y elegirás en la vida. No es que me dijo hacer lo que quieras, y libre albedrío es hacer lo que se me antoja. Total, Dios me lo dio, yo tengo derecho a ejercerlo y lo ejerzo para el mal. Esa no es la opción y la viveza. Hashem me dio el libre albedrío para que yo no sea un golem, para que yo no sea un robot. Yo tengo mérito porque podía hacer lo contrario y elegí hacer lo correcto. Hashem me privilegió y soy la única criatura en toda la creación, ser humano, que tengo esa capacidad. Y particularmente el Yehudí, que tiene ese alma divina, dentro de él tiene esa capacidad y ese desafío de la lucha para elegir. No voy a ahondar más en este punto porque es parte de la charla de la semana que viene, pero quería aclarar cómo Dios creó al Adán y por qué el ser humano no es una creación más, no es un animal más desarrollado como hay algunos pensamientos filosóficos al respecto. No, no. Mina Adam es una especie única, la especie humana. ¿Sí? Hay 4 especies, mineral, vegetal, animal y humano. Y en cada una de ellas se ve mayor expresión de vida y de conexión con el Creador. ¿Sí? El mineral, una piedra, está en un lugar, no la vemos crecer, no camina, no se traslada, no habla, pero el Arizal enseña que inclusive esa piedra inerte tiene un nefesh, tiene una energía de vida que la hace existir y por eso está, si no desaparecería. Vamos al segundo step, la vegetación tiene vida, crece. Si la charlamos, crece con más amor, ¿sí? Como dicen. Entonces ya hay una manifestación, pero no se traslada. O sea, el árbol, la planta, el arbusto, donde está, ahí va a quedar. Pero vemos en ella manifestación de vida. Pasamos al animal, no solamente que crece, no solamente que se traslada, se mueve, esa es la virtud del animal frente a la vegetación, y el animal tiene un grado de inteligencia instintiva, o sea, no es una inteligencia evolutiva que puede pensar un teorema, sino es una inteligencia que le permite cuidarse de los peligros y saber dónde puede encontrar su comida, reconocer a su amo y hacerle caso. Eso se llama una inteligencia instintiva. Y de ahí pasamos a un plano del humano, Mina Adam, como dije antes, el género humano, que cuál es la virtud especial a los 3 mundos anteriores. No solamente existe, no solamente crece, no solamente camina, se traslada, sino también se comunica la palabra, que puede entenderse.
y es la herramienta especial que tenemos los seres humanos, única, dialogar, hablar, entendernos. Y para entenderse, como siempre digo, y para escucharse necesitamos dos condiciones. Primero, saber escuchar. Escuchar al otro con atención, con respeto, prestarle atención, y si no entendía algo, preguntarle, ¿me querés decir esto? Para que el otro esté tranquilo y seguro, y esa es una función muy importante, tanto del hombre con la mujer, del hombre con sus hijos, de la madre con sus hijos, y tanto de el jefe de una empresa, el jefe de una institución. Saber escuchar es el 50% más del éxito en la respuesta que voy a dar, en la solución que voy a proveer. Y segundo, saber ser claro al hablar, no decir algo y estoy pensando en una idea estrambótica, oculta, que nunca la manifesté. Y después digo, no me entendió. Y si vos no le dijiste lo que querías que te entienda, vos empezaste a dar vueltas por las ramas, no fuiste claro, y él entendió lo que vos le dijiste. Entonces, sé conciso y claro, y decí lo que tu corazón necesita decir. Estas son las llaves del privilegio que tenemos los seres humanos de poder comunicarnos. Y explica la Cábala que la palabra, ¿cuál es el origen? ¿Por qué somos parlantes? Porque tenemos inteligencia. La inteligencia permite, Jochma, permite generar en el cerebro, y nosotros habitualmente, aunque ya es automático, antes de expresar una frase, la pensamos. O sea que la frase fue generada en el mundo de la mente. Y recién la traducimos, y cuando es más compleja, hay que dar una clase de Torá, hay que dar una conferencia, uno debe pensar antes lo que va a decir, porque empieza a hablar sin pensar, va a ser cualquier desastre. ¿Qué significa? Que el habla es un reflejo de nuestro interior, un reflejo que tenemos capacidad pensante, que ese es el único ser que lo tiene. Ni siquiera los ángeles tienen la posibilidad de pensar. Ellos son robots de Dios, hacen lo que Dios les ordena y no pueden crecer más arriba ni descender más abajo. Donde Dios los puso, en el nivel que los puso, ahí están y cumplen su función. El único que es llamado en la Cábala y en la Torá, en el Tanaj, caminante, es Min Adam, el hombre. El hombre puede descender y subir mucho más de su origen siquiera, o lo aleno puede descender hasta los abismos más profundos, de acuerdo a la decisión que él toma. Y eso es porque somos inteligentes. ¿Y para qué Dios nos dio la inteligencia? Para que tengamos capacidad de poder elegir. Respecto, pasando a otro aspecto de la charla, de que el alma, ¿cómo funciona? Vivió en un cuerpo 120 años, 90 años, hizo lo que hizo, y la persona devuelve su alma a Hashem. ¿Qué pasa? ¿Cómo funciona en eso? Entonces, la mayoría de los seres humanos no completamos nuestra misión total en una vida, y por eso ese alma vuelve a bajar en otro cuerpo. Algo explicamos la semana pasada al respecto, y vive una nueva vida. Y cada cuerpo ayuda al alma a cumplir parte de su función. Hay seres humanos que vinieron ya y ya están a punto de terminar su descenso al mundo, pero hay algún punto que nosotros no conocemos ni él conoce tampoco, que está impidiendo su perfección en el Gan Eden, que el alma toda cumpla su función, y por eso no puede venir al Gan Eden. Está explicado en la Cábala. El cuerpo humano es el molde ideal para que el alma se manifieste en él. Es el zapato justo, por eso es imagen y semejanza. O sea, la imagen es el cuerpo, en el cuerpo humano está escrito el nombre de Dios, Yud-Ke, Vav-Ke, como explicamos, y semejanza que Dios tiene la capacidad de elegir. Por eso cuando el alma se embiste en el cuerpo, ella no sabe quién fue antes, porque está tan cómodo, es el zapato normal. En cambio, hay ciertas almas
que a veces para su tikkun tienen que bajar, y pueden bajar en un animal, puede bajar en una piedra, y en ese caso ese alma sufre mucho, porque no es su cuerpo habitual. O sea, está embistiendo ese alma en algo que no es lo que ella necesita. Por eso se cuenta que el Baal Shem Tov y muchos tzadikim a veces hacían viajes al medio del bosque y llegaban a un lugar y le decían a los alumnos, aquí paremos y hagamos una tefilá, o hagamos una bendición, o hagamos un estudio de Torá, y los alumnos no entendían nada, qué había en ese lugar específicamente. Y después el Baal Shem Tov en muchas ocasiones le contaba, aquí había un alma atrapada en una piedra o en un árbol hace 500 años, y no podía poder tener su tikkun porque le faltó tal cosa de la que habían hecho en el lugar donde estaban, ¿sí? Y él liberaba esas almas. Eso se llama que la Neshama viene en un Gilgul de lo que no es su recipiente natural. Y para ir finalizando con estas opciones, existe también la reencarnación de un alma que vivió la vida y se vuelve a investir en un cuerpo para seguir cumpliendo su función. Y por eso, muchas veces vamos a estar en lugares o nos vamos a cruzar con personas y vamos a decir, este lugar yo lo conozco, a esta persona la conozco y nunca la vimos antes. ¿Y de dónde lo conozco? Porque en una vida anterior tuvimos relación y nuestro alma adentro se acuerda un poco, pero no la tiene muy clara, pero tuvimos relación, inclusive más. El Arizal cuenta que muchas veces se encuentran dos personas en la vida y uno le hace a este tal cosa, tal otra, y uno no entiende nada, ¿qué está pasando? El que conoce los orígenes, en vidas anteriores este le quitó a este otro elementos, fortunas o lo que sea, y nunca lo pagó. Entonces Hashem hoy lo hace venir a los dos y se crucen en la vida de alguna forma para que el que perdió, el que le quitaron en una vida anterior y le hicieron sufrir, recupere lo suyo, y aquel que hizo el mal en la vida pasada hoy pueda enmendarla. ¿Entiende? Hay muchas veces que no entendemos cosas que pasan, relaciones en parejas, entre amigos. No es para nosotros entender, no es nuestra función entenderlo, pero nada es casual, nada es accidental. Y todo tiene un motivo extraordinario por qué pasan esas cosas. Y es para nuestro bien, porque es la perfección de nuestra función y de nuestra neshama en la vida. Y por último, existe otro concepto que alguna vez habrán escuchado, el dibuk. Dibuk es un alma perdida que, digamos, en el Gan Eden, después de su muerte, no encontró, no le dieron un lugar para enmendar lo suyo, y la mandan a deambular por el mundo. O sea, ese alma está deambulando. Y ese alma se puede meter en un cuerpo que ya tiene un alma, especialmente ese alma se aprovecha de seres especiales, seres débiles, gentes con deficiencias o demás, como son vulnerables, se mete en ellos y los empieza a volver locos, por eso escuchan voces, por eso hablan, de repente cambia la voz, está hablando el otro alma que lo invadió y lo perjudica mucho. Habrán escuchado, visto películas, muchas de fantasía sobre el exorcismo, cómo se quita un alma que invadió a otro ser humano en un alma que ya es, porque ese cuerpo va a tener dos almas naturales, la de él propia que le corresponde al cuerpo, y el invasor que se le metió y quiere usar su cuerpo para expresar lo que él quiere. Entonces, indudablemente en el judaísmo es un tema muy serio, tampoco hay que engancharse con esto, los dibuk hoy casi no existen, o sea, no es común, pero esto es para los tzadikim. Los tzadikim tenían una capacidad, y recuerdo una anécdota con el Ben Ish Chai, que era un gran rabino en Irak y que fue un gran líder para los sefaradim, que hay libros que se llama el Ben Ish Chai de leyes judías,
el Rebbe lo mencionaba mucho. Él en una ocasión pidió permiso a los rabinos de Jerusalén para hacer un exorcismo de un chico joven, 20 años, que era un poquito débil mentalmente y que estaba padeciendo el dibuk. Y le advirtieron mucho que tenga mucho cuidado porque ese alma son violentas y le pueden hacer daño. Entonces, que tenga mucho cuidado y mucha precaución cómo hacerlo. Pero esto lo digo como informativo, no hay que engancharse en esto. De repente escuchamos por ahí, mucho puede ser verdad y mucho puede ser no tan verdad, pero existe esa posibilidad de la reencarnación o en reencarnación o invasión, yo lo llamo a este dibuk, en un cuerpo que ya existía previamente. Espero haber sido lo más claro posible en cómo el alma se vincula con el cuerpo, para qué baja, a pesar que el alma es pura, a pesar que el alma no necesita enmienda, ella no baja por ella baja para letaken olam bemalchut Shaddai, enmendar al mundo con el nombre de Dios, y ella viene a corregir al cuerpo, viene a educar al cuerpo, viene a asociar al cuerpo para que juntos hagan la misión que tienen que hacer. Entonces, ¿cuál es el beneficio del alma? ¿Qué gana el alma? Si ella no necesita nada y la mandan a un galut increíble, el sufrimiento que puede tener el alma cuando ella no se puede expresar como debe es tremendo. ¿Qué gana el alma? Continuará la semana que viene, ahí vamos a hablar de qué gana el alma y cuál es su función concreta en la tierra. Espero que esté cumpliendo las expectativas del curso. Quería ir de menor a mayor y conocer algo que muchas veces nos preguntamos y no tenemos respuesta o escuchamos respuestas equivocadas. Poder desde la perspectiva judía, desde la perspectiva de la mística judía, tener las respuestas que realmente merecemos. Muchísimas gracias a todos, buenas noches, que hayamos